¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Matías de fondo ha hecho el hombre orquesta Gracias. guionizando tu entradilla. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy un podcast muy, muy especial, muy diferente, en el que, bueno, yo creo que es 8020, no es ni 80 ni 20, es un podcast diferente que creíamos que necesitábamos hacer para hablar de algo que nos está aconteciendo en el último año, que es esta pandemia, este COVID que estamos viviendo, y queríamos utilizar nuestro pequeñito altavoz que tenemos, que es este podcast que tanto queremos todos, para hablar de ello, y ahora vais a ver un poco cuál es el motivo y de qué trata. Pero bueno, presento rápidamente. Natalia Marín, muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? Natalia, a tope, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? Me encuentro bien, sí, nos vamos a poner un poquito más serios. Ya hicimos un podcast sobre comunicación en tiempos de coronavirus hace unos meses, y bueno, pues aquí unos meses después estamos por un motivo, como dices, de ayudar y de impulsar algo necesario que os vamos a contar hoy, que es una muy buena iniciativa. Y bueno, pues es necesario hacer esto. Es necesario, y también para ello nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro con ganas de escuchar a los creadores de este documental, de esta película documental. 2020, efectivamente, que muestra una realidad bastante dura, que la hemos vivido, pero hay partes que no hemos visto y que creo que es interesante. Y entonces yo creo que también mi papel va a ser... Ser oyente, ¿no? No sé si tanto como oyente, pero... Tú aprovechas que tienes como enchufe, ¿no? Y vienes de oyente y dices, a ver, que lo veo en directo, ¿eh? Me gusta eso, Manu. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados, a mí me gustaría aprovechar también este micrófono para lanzar un mensaje de apoyo, un abrazo a toda la familia de Alfredo. Alfredos Barbacoa, que hoy, ya lo sabéis qué día estamos grabando este episodio, no pasa absolutamente nada. Hace una semana. Depende cuando lo estés escuchando, pero hoy hemos conocido la noticia de que Alfredo nos dejaba. Alfredos Barbacoa seguía con sus viajes, uno de los tantos viajes que ha hecho. Bueno, pues ha hecho el viaje más largo que le tocaba hacer. Y no hemos hecho esto nunca, de hacer un mensaje así antes de empezar tampoco. Pero a mí me parece que Alfredo representa lo que significa la calidad, el emprendimiento, la diferenciación, la tenacidad, el hacer un producto al que todo el mundo se quiere parecer, y pues simplemente compiten por la segunda posición. Y en un momento tan difícil como el que está viviendo también la hostelería, pues también un mensaje de apoyo desde la parte más trivial de todo esto, ¿no? Que es la parte más del negocio de Alfredos, pues para su familia, pero con un mensaje al mismo tiempo de pena, pero de alegría por todo lo que Alfredo ha hecho por todos, el puto amo, y pues es lo que quería decir. Se ha ido un grande. Y luego pues lo recordaremos tomándonos unas Super Alfredos. Hombre, yo hoy cae una seguro. Es que es brutal lo que representa Alfredo, ¿eh? Es brutal. Bueno, y ahora sí, vamos con 2020. Nos acompaña porque 2020 es una coproducción de Antiestático que han hecho junto con Dogland y con Eva Films, que se ha estrenado en cines en toda España el 27 de noviembre. Y como digo, nos acompaña su director y guionista, Hernán Zin. Muy buenas, Hernán. Hola, buenas. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Un placer, chicos. ¿Cómo te encuentras? Bien. Cansado, ¿no? Con toda la... Con la promo mucha de la película, pero bien. Gracias bien. Por hacernos un huequecillo en tu agenda para... A vosotros, que lo habéis hecho para nosotros. También nos acompaña en la parte de la producción ejecutiva del documental y fundador de Antiestático, Matías Dumont. Muy buenas, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, genial. Contento de estar aquí. ¿Tenías ganas de estar en nuestro podcast? Tenía muchas ganas. Y más ganas tengo ahora de la hamburguesa de Alfredo, que me vas a invitar después. ¿Te imaginas que me dice? Pues la verdad es que no tenía ninguna gana, me han metido por aquí. Bueno, pues nos ponemos serios con el año 2020. Ha llegado el documental 2020. ¿Qué es 2020, Hernán? Es la película que tiene lo que no hemos visto durante la pandemia, lo que nos han privado de ver por alguna extraña decisión política paternalista, de no dejar acceder a los medios de comunicación y a los cineastas, como en mi caso, a las entrañas de la pandemia, ¿no? Ha sido, yo que llevo 20 años de reportero de guerra y he trabajado en 80 países, ha sido esto mucho más difícil que Somalia, que Congo, que Afganistán, entrar a una UCI o a una ambulancia. Estaba el no por delante, había órdenes en los ministerios, en las consejerías de no dejarnos entrar, y a mí me parecía que había...
yo volvía de rodar, porque conseguimos entrar, y ahí está 2020 que es la película, que se generaba una especie de disonancia. Volvía del silencio de las UCIs y ponía la tele y veía el ruido de las noticias y los políticos. Y yo decía, aquí alguien tiene que hacer un minuto de silencio, ¿no? Como que al no tener la parte humana de esta historia, se trivializa y solo eran cifras. Entonces teníamos una gran necesidad, y Matías desde el principio me apoyó a muerte con esto, de humanizar las cifras, para poder como sociedad madura, civilizada, europea, poder hacer la digestión completa. Sin las emociones, esto es como cuando la vida te da un golpe y es un trauma, ¿no? O lo miras de frente o lo esquivas. Y somos adultos y lo podemos mirar de frente. Y 2020 es esa película que te permite mirar todo lo malo que nos pasó, todo lo terrible que nos pasó en los primeros meses, marzo, abril y mayo, de frente, y empezar a hacer una digestión lenta, pero una digestión al fin. ¿Por qué crees que pensaron por nosotros y que nos sacaron de poder acceder a ver las cosas como realmente estaban pasando? ¿Por qué pensaron que no éramos capaces de verlo o que no iba a hacer bien en nuestro entendimiento de la realidad? Una gran pregunta. Llevo tiempo haciéndomela. Supongo que estaban asustados. Sabían que habían metido la pata. Yo soy el primero que menospreció la crisis. Yo he estado en el ébola en Congo, en una crisis de cólera en Somalia que murieron 100.000 niños en un mes. Yo decía, bueno, esto. Yo estaba en Los Ángeles en febrero y decía, esto es una exageración, solo en China. Pero así que también me equivoqué. Entonces, cualquier político podría haber dicho, perdonad, nos equivocamos. Hemos metido la pata, no estábamos listos y estaba en Italia y no lo calculamos bien, en vez de tratar de tapar las emociones, ¿no? Fue una estrategia muy clara. Los ministerios y las consejerías tenían el no por delante. Por suerte, soy muy pesado, soy muy obstinado y me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, mandaba el artículo 20 de la Constitución a todos los políticos que conozco y a todos los hospitales. El artículo 20 garantiza el derecho a la información. Somos los periodistas los únicos que tenemos ese derecho reconocido, la única profesión que está en la Constitución, y todas las mañanas me levantaba y lo enviaba. Hasta que una de Ciudadanos, Ruiz, me dijo, venga, adelante, yo te abro las puertas de la consejería. Después Nacho Mostazo, del PP, me abrió otra puerta, y cuando soy ítalo-argentino, una vez que me abrieron la puerta ya no salí, ¿no? Tengo esa capacidad de... Me dijeron, 10 minutos en la UCI, me quedé 20 días en la UCI. Medio día en la ambulancia, 30 días de ambulancia. Al final, los médicos querían hablar, los médicos estaban deseosos de contarnos todo lo que les estaban pasando, estaban muy traumatizados, estaban buscando, experimentando, y querían que la gente se enterara, ¿no? Entonces, fue pasar esa primera puerta que nadie ha pasado. Yo creo que el valor que tiene 2020 como película es que muestra lo que nadie ha mostrado. Pero fíjate, voy contigo, Matías, ahora. Fíjate lo que has dicho, ¿no? Tuvieron miedo y pensaron que era la mejor manera de hacerlo, como casi justificándoles o intentando ponerte en sus zapatos, pero estás diciendo que el poder político tenía una capacidad de influencia sobre el poder mediático, y que el poder mediático se dejó influir en qué contar y no contar a la gente, ¿no? O sea, como que hubo una especie de hermandad, una especie de concilio entre todos. A mí me parece terrible esto, ¿eh? Me parece terrible. Y por supuesto me parece muy valiente por vuestra parte el haber dicho, no, por aquí no pasamos y esto tiene que ocurrir porque somos adultos. Pero es que somos adultos, es que me resulta una frase tan rara, ¿no? Porque siempre va a haber adultos en la sociedad. Entonces, ¿por qué hay alguien que dice lo que los adultos pueden o no pueden vivir? Me parece... Y que además por detrás se haya hecho y que se haya hermanado esto, me parece terrible, Sí, fue muy paternalista. Los medios tradicionales lo intentaron, algunos, pero sin mucha furia, Recibieron 15 millones de ayuda al principio de la pandemia, quizás tenga eso algo que ver. Quizás. Los grandes medios, sé que muchos compañeros lo han intentado, fotoperiodistas, Manu Bravo, que es un Pulitzer y no ha podido acceder. Yo digo, ¿por qué nunca piden perdón los políticos? ¿No? Es una faceta que no entiendo. Eso nos da para otro podcast, Hernán. Sí, pero yo me equivoco aquí, os pido perdón. Y si me he equivocado en la película, hay cosas que están mal hechas, que seguramente las hay, diré, mira, me he equivocado, soy un ser humano. Pero parece que ese es un código que no manejan los políticos. El de, mira, la hemos cagado. Se nos ha venido encima. Pero es que yo creo que estás pidiendo demasiado, porque pedir perdón me parece lo lógico, pero yo ya me preguntaría por qué no hablan normal. O sea, decir, ¿tú has escuchado alguna vez a un político hablar con un tono de voz como las personas normales? No. En ningún discurso hablan normal. Y digo, si no son capaces de hablar normal, con un tono de voz normal, imagínate tú ya pedirles actitudes normales, como esa que dices tú de pedir perdón, que yo no creo
que influyera tanto en sus votos. ¿Y si influye qué? Porque tú haces una... No, ¿y si influye qué? ¿Si influye qué? O sea, ¿por qué tienes que ser el que está en la primera línea de la política toda la vida? ¿Por qué no solo puedes estar 4 años, cagarla, pedir perdón y ya está? O sea, es que estamos ahí en una reflexión humana un tanto intensa. Yo retomo un poco con ese punto que tú decías de somos mayores, ¿no? Para ver lo que nos imaginábamos que estaba pasando, pero no nos estaban mostrando. Pero fijaos, os hago un flashback con esa fotografía del Palacio de Hielo de Madrid con todos esos ataúdes, que se hizo muy viral, ¿no? Se nos ponían los pelos de punta. Viral y criticada. Y muy criticada, eso es lo que iba a decir. Fue una pequeña toma de contacto, una pequeña aproximación a la realidad que estaba ocurriendo en un mundo al que no podíamos ni siquiera acceder porque estábamos encerrados en nuestra casa. Nos imaginábamos lo que estaba ocurriendo, pero nadie nos lo enseñaba y muchos lo pasamos mal precisamente por eso, decir, oye, yo creo que si se mostrara la realidad de lo que está pasando, yo quiero más fotos como esta, por mucho que se nos pongan los pelos de punta. Y esto es una crisis muy gorda lo que estamos viviendo, esto es muy fuerte, o sea, yo me reía porque ya había momentos que te tenías que reír de ciertas cosas, de una imagen que salía cuando esta gente que se disfrazaba para sacar al perro y no sé qué historias hacían. Salía un policía diciéndole a uno, señor, esto es muy serio, están muriendo personas. Y yo esa frase la repetía a veces en casa, pues en típicos momentos que se te iba la olla y pues te reías un poco de la situación, ¿no? Pero es que es la realidad, o sea, esto es muy serio, han muerto muchas personas y porque hemos visto una foto de unos ataúdes y nos hemos escandalizado todos y ha sido lo único que hemos visto. Es que fíjate, cuando hablamos de que el cine es cultura, fíjate, cultura es si tú estás impactando en el pensamiento de la gente con un mensaje que estás trasladando sin un sesgo, sin una intención político-económica, porque si no es propaganda. Claro. Entonces, si tú estás utilizando el canal audiovisual para eliminar mensajes y conducir mensajes, entonces ya no es ni periodismo, ya no es tampoco arte, tampoco es profesión, es propaganda. Lo que hemos vivido y parece, y no tiene nada de malo. El cine también transmite a través de la neurona espejo un comportamiento humano. Yo, a ver, perdonad, estoy en 80-20, entonces cojo un poquito de 20. Yo recuerdo una vez Salvados por la campana. Zach Morris enseñando a ligar a Screech, que le decía, tú tienes que llamar a la puerta y ponerte con el codo en la pared del pasillo de enfrente, así como la típica postura de ¡pac! Y esperar a que te abra la puerta a la chica y decirle, hola, buenas tardes. Y yo recuerdo esa escena de Zach Morris haciéndosela a Screech y Screech lo intentó, le abrieron la puerta, puso el codo mal y se cayó, ¿no? Pum, tal, risas enlatadas y demás. A mí eso se me quedó, yo era un crío. Y yo recuerdo, perdonadme, yo recuerdo imitando a Zach Morris. Yo imité a Zach Morris, Matías. Llámame estúpido, llámame crío. El cine, la imagen, transmite pensamiento, transmite personalidad, transmite reflexión, transmite empatía. Eliminar eso es querer reconducir el pensamiento y eliminar la capacidad humana de poder sentir. Sí, yo creo que lo que intentaron de la forma para impactar eran los números, ¿no? Las cifras, la cantidad de muertos diarios, la cantidad de enfermos, la cantidad... Y al final uno no empatiza con los números. Uno te impacta, sí, pero no coges la dimensión o no tomas la real dimensión de eso. Al final, digamos, la capacidad de empatía, hay estudios, ¿no?, que confirman que la capacidad de empatía es con una persona. Cuando es con más de 2 personas, esa empatía se diluye. Yo creo que la fortaleza de 2020 es la capacidad de empatizar con cada una, distintas personas que estuvieron en el frente de batalla y que estuvieron, digamos, sufriendo eso, malviviendo, digamos, el COVID desde otro punto, ¿no? Que al final, digamos, cada uno lo sufrió, el confinamiento y la pandemia de un lado, pero cada uno en su casa y con sus problemas entre sus 4 paredes. Pero nadie al final vio lo que estaba pasando ahí. Nadie veía realmente lo que estaba pasando. Por los medios, por un tema, bueno... Yo creo que a nivel político también había un poco de temor de, bueno, hay cosas que estamos haciendo mal y no queremos que se vean, ¿no? Y eso es un grave error, pero al final lo que tiene 2020 es la capacidad de empatizar con cada una de las personas que estaban ahí en el frente de la batalla de esta guerra que fue terrible, ¿no? Sí, y un poco al hilo de lo que decías tú. Si sacamos de la historia de los últimos 40 años la imagen de la niña quemada con napalm corriendo, que cambió la guerra de Vietnam. Sacamos las imágenes de Abu Ghraib, de las torturas, que nos ayudó a entender que Bush había montado un sistema mundial de captura y tortura que pasó por Canarias. Si sacamos todas estas imágenes de nuestro imaginario colectivo, nuestra conciencia colectiva, involucionamos como especie.
Ese es el Claro. poder de las imágenes. Entonces, para mí era importantísimo. Tuve la suerte de que, te digo, que estos dos políticos que habían visto en mi trabajo en Netflix, nacido en Gaza, nacido en Siria, que son trabajos muy humanos, dijeron, bueno, este es un tío que hace cosas humanas, solo va a ser humano y abrámosle la puerta. Pero hasta llegar a ese momento de convencimiento fue muy duro. Y yo soy un convencido, y toda la vida lo he hecho, de que una imagen, esto nos hace evolucionar como especie, entender lo que nos pasa, ¿no? Y aparte había un tema como de cierto, hasta, no digo racismo, porque es una palabra muy, muy fuerte, pero ¿por qué yo me voy a Gaza y me dejan entrar a un hospital o a Afganistán o alguna vez me echan de un Kalashnikov, pero siempre me dejan? Y puedo mostrarlo a niño Ailán ahogado en la playa en Lesbos, y puedo mostrar la hambruna en Somalia, y no puedo mostrar la tragedia en España. ¿Que hay un doble rasero aquí? Cuando sufren los demás, fenomenal, ponlo en el telediario. Cuando sufrimos nosotros, no, por favor, que esto ofende y lastima. Hay dos mundos aquí. Justo en línea con esto, a la vez que no se dejaba grabar, por ejemplo, en el Palacio de Hielo, veíamos imágenes de Brasil con prácticamente fosas comunes para hacer entierros masivos, o de Nueva York, donde también estaban abriendo tumbas, y cosas similares estaban pasando en España. Pero en España tampoco se han visto imágenes de cementerios abriendo tumbas, excavando tumbas porque no daban abasto, o de cómo han tenido que mover centros, cadáveres desde Madrid a otras partes de España porque no había capacidad. Y ahí habría imágenes muy potentes, pero al final, salvo en algunas excepciones como este caso de la película 2020, hay muchas de estas cosas que no han sido inmortalizadas y que desgraciadamente no van a poder pasar a la historia, porque 2020, que es el título de la película, 2020 ha captado unas historias. Yo tuve la oportunidad de verlo, además, justamente ayer por la noche, o sea que lo tengo muy, muy, muy fresco. Ha captado unas historias, pero ¿cuántas más historias no se habrán captado si hubiesen abierto un poquito más esta libertad mediática, esta libertad también de información, de, como bien decías, este artículo 20, si lo hubieran dejado un poquito más de libertad? Es que precisamente son las historias reales, las de cada uno que ha estado ahí, las que pasan a la historia, nunca mejor dicho, ¿no? Si no tenemos ejemplos, testimonios de verdad de personas, pues al final es lo que decía Matías, son unos números, y los números pues son números, por muy duro que pueda sonar, pero no terminas empatizando con eso. Y en la peli, en el documental, hay unas historias brutales, pero brutales. Mira, hablando de historias reales, yo también contando un poco una vivencia personal, yo recuerdo una vez en uno de los muchos informativos que vimos en aquel momento, que era constante ver informativos, ¿no? Yo recuerdo en uno de ellos que aparecía una chica llorando, una chica de mediana edad, tendría 30 o 40 años, llorando porque no sabía dónde estaba su padre, que había fallecido. Le habían dicho que estaba en el Palacio de Hielo, pero en verdad no lo sabían. Habían ya retirado los ataúdes del Palacio de Hielo y no le habían dicho si su padre estaba entre todos ellos, ¿no? Y yo la vi llorando y contando que necesitaba que alguien le ayudara a encontrar a su padre. Y en ese momento, que creo que fue la primera historia real que me vino a la mente, yo en ese momento pensé en, esto no son números, estos son 50.000 personas, 50.000 familias, estamos hablando de 200.000 personas, muchísima gente, 500.000, ¿no? Mucha gente, viviendo circunstancias que no nos podemos imaginar porque no las habíamos visto nunca. Y hasta que no nos las enseñan, no tenemos la capacidad de imaginárnosla. Nuestro cerebro no nos permite crear cosas si no tenemos piezas que poder engranar. O sea, tu imaginación nace de tu experiencia, ¿no? Entonces, yo ahí, para mí eso fue un clac. Y bueno, obviamente fue tanto clac que durante varios días estuve reflexionando. Luego también el cerebro es muy, vamos a decir, sabio, ¿no? Que olvida rápido el dolor para que pueda seguir viviendo. Pero fueron 2-3 días en los que yo estuve pensando sobre esta persona. Es decir, mi estadística me dice que no le va a encontrar. Y que cuando le digan quién fue, probablemente no sea. Digo, esto es muy fuerte, ¿no? Y 2020 habla de historias reales. Y teníamos una historia así, de una mujer nigeriana que no encontró nunca a su marido. Ha habido 50 y pico de cadáveres que se han enterrado en Madrid, como NN, sin nombre, apellido. ¿Cómo? Hubo 50 y pico de cadáveres que se han enterrado que nadie ha reclamado.
en Madrid solamente. No sabía. Sí, no, fue terrible. Y un poco al hilo de lo que dices tú, para ya meternos en temas más filosóficos, ¿no? Pero yo creo que nacemos los seres humanos con un defecto de fábrica muy importante, que es que nuestra empatía es muy corta en el tiempo y en el espacio. Dura muy poco, ves la imagen en el telediario y te conmueve, pero al rato te olvidas. Y en el espacio, si es tu vecino te conmueve y se queda en África, bueno, te transpira bastante más que si es tu vecino, tu hermano o tu madre, ¿no? Entonces, en este sentido, 2020 y este tipo de trabajos intentan generar una empatía, que quede un documento histórico, como bien decías, y acercar a la gente, ¿no? Acercarnos a los demás para unirnos y para que esa empatía crezca. También a los 2 días lo olvidamos, también fuimos programados así, porque si no podríamos vivir, porque ¿sabes? Si todos los días pensamos que nos vamos a morir, claro, que todo esto no tiene ningún sentido, que esta experiencia no sabemos por qué estamos aquí, ni para qué, ni aquí. También nuestra mente es lo bueno, que la empatía tampoco dure mucho. Entonces siempre es un acto de equilibrio, pero hacemos un gran esfuerzo, y en ese sentido Matías desde el día 1 ha estado ahí apoyando a la muerte para generar empatía. Matías, ¿qué fue lo más difícil de este proyecto? Que entiendo que obviamente en Antiestático habéis hecho muchas pelis, muchos cortos, muchos rodajes en todos estos años, pero entiendo que habrá habido algo muy especial y muy diferente, ¿no? En algo como 2020. Bueno, esto se escapa de lo que hacemos día a día, ¿no? Que es trabajar principalmente para marcas y comunicación publicitaria. Pero no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo y hasta dónde iba a llegar. Yo me recuerdo, digamos, que en febrero, cuando empezamos a rodar, y Hernán y Nerea me dicen, estaban en Tarifa, me acuerdo, y era como, esto hay que grabarlo porque lo que se viene es fuerte. Y la realidad es que empezamos a grabarlo, pero sin saber con lo que nos íbamos a encontrar. Hernán era el primero que decía, digamos, bueno, esto es una gripe, o yo era también muy escéptico de, pero por esto, ¿qué está pasando? No tiene ningún sentido, ¿no? Y al final después, cómo fue evolucionando, fue terrible, porque recuerdo ya en abril, Hernán y todo el equipo que estaba ahí enfrente todos los días era muy, muy duro. Y cuando llegamos a una cifra de 1.000 muertos diarios, que habrá ningún conflicto bélico en los últimos 50 años, cuando había más de 50 muertos en cualquier punto del mundo, ya era noticia, ¿no? Por más que sea en el otro extremo. Y acá estaban muriendo 1.000 personas todos los días en el patio de nuestra casa, digamos, en España. Y por eso digo, por los números no lo terminabas de asimilar. Yo, inclusive, digamos, yo que estaba en casa no lo terminaba de asimilar. Y de golpe cuando hablaba con Hernán y me contaba de lo duro que era ahí, cómo estaba destruido, estaba devastado. Y en esas historias y en esa... porque como decimos, el documental es un cruce de diferentes historias, todo historias reales que vais acompañando a lo largo del largo. Os habéis dejado, comentabas, una historia fuera, entiendo que más de una historia. ¿Cómo ese proceso de elección ha sido complejo? ¿Cómo habéis elegido unas sí y otras no? ¿Y cuál ha sido la reflexión interna que habéis hecho? A ver, estas son películas que yo llamo de emergencia. Por ejemplo, Nacido en Gaza, que está en Netflix y que tuvo muchísimos premios, la hice en un mes. Estaba rodando otro documental en Chile y estaba con mi expareja, con Bebe, en un concierto y vimos una imagen de una bomba que caía en Gaza y mataba a 4 niños que jugaban al fútbol y dije, me voy a Gaza. ¿Cómo estabas? No te estaba con Bebe, con la cantante, con mi expareja, estaba en Chile. Sí. Y ella estaba en una gira que estábamos haciendo por América Latina. Yo estaba haciendo un documental que después estuvo nominado al Grammy. Y vi en el telediario la imagen de una bomba que cayó en la playa de Gaza. Perdón, es que pensé que estabas en un concierto, no se puede pensar en un concierto. Sí, y que cayó una bomba. Y yo digo, no. Lo cuenté fatal. Vale, perdón. Y entonces me fui a Gaza y en un mes y medio estaba hecho. Lo mismo nació en Siria. Estaba en África haciendo un documental de elefantes y veo de repente en Al Jazeera al niño ahogado en la playa de Lesbos y cojo y me tomo el primer avión a Lesbos, digamos. Y se montan muy rápido y lo montas con urgencia y hay trabajos que hago documental que duran 5 años y que los mimo y que los cuido y estos son de urgencia y tienen tanta verdad que con Matías lo hablamos mucho, no importa que sea perfecto, ¿no? Entonces como que naturalmente se fue contando la historia y se fue depurando y no tuvimos mucho tiempo para decir esto se queda, esto se va, fue rápido, la gente lo tiene que ver, esto tiene que ser como una campaña de la DGT cuando ves que el niño sale volando, se da una hostia, sale por el cristal, entonces la próxima vez antes de la Semana Santa te pones el cinturón de seguridad, esto tiene que ser igual, tiene que salir ya y el proceso de selección de historias fue muy natural y muy rápido, no hubo, ojalá tuviéramos 6 meses porque la verdad que se han quedado historias súper potentes, hemos entrado residencias. Mucho material. Había mucho. Al final había 2 unidades y con las que estuvimos rodando casi
4 meses. Imagínate la cantidad. Y Hernán estuvo jornadas 24 horas de guardias en ambulancias, en UCIs. Imagínate la cantidad de material que hay ahí, ¿no? Yo creo que eso también era bueno cuando lo empezábamos a pulir y tal. Es un poco... Mostraba un poco el caos del principio, ¿no? Y se ve en los personajes, digamos, en Gaby, el médico, o tal que no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba pasando, pues no se sabía lo que estaba pasando. Entonces, digamos, ahora uno escucha y ve el documental cosas que dice, bueno, no sabemos si fue el corticoides lo que hizo reaccionar. Y hoy por hoy, digamos, se sabe que en casos así el corticoides es lo primero que se aplica. Y estamos hablando de un enfermo que estuvo más de 57 días en coma. Y yo creo que hay varios detalles de esos, como, por ejemplo, también quien daba los cuidados paliativos y tal, que decía, bueno, les damos lo normal en estos procedimientos, que es paracetamol y ya está. Y no había nada normal en los procedimientos. Era lo que ahí se podía, ¿no? Y yo creo que en ese punto, por eso, tenía que ser muy real. Y en ese sentido, Hernán lo trata de puta madre en el sentido de que ni muy edulcorado, ni muy exagerado, sino, digamos, es humano, aséptico, es real, golpea, es duro, pero sin mucho más ni menos. Pero fíjate que también habéis dicho esta frase, y ahora que has mencionado a Gaby me he acordado de él, que es una historia que además aparece dentro del documental. Decíais que los médicos necesitaban hablar, que fue mucho más fácil de incluso lo que os imaginabais, ¿no? Fue ponerles un micrófono y una cámara, y donde un médico debería tener un poco de reticencia, vértigo al audiovisual, un poco de a ver dónde va a salir esto que estoy diciendo, lo que se ve en el documental es todo lo contrario, ¿no? Se ve soltura, disposición, ganas y casi desahogo, ¿no? Delante del micrófono. Necesidad, ¿no? Sí. Todos querían... Me llamó mucho la atención, digamos, mucha gente, digamos, muchos los vieron ahora la película, ¿no? Por supuesto, de los protagonistas y tal. Y desde Julio, que es el personaje que estuvo 57 días en coma y tal, y es el más pro vida ahora, disfruten, vivan y demás, y le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué te pareció? Y era como, bueno, mi historia me la sé y lo mismo de toda la familia y tal, y es espectacular verlo ahí, pero bueno, no sabía nada de todo lo demás, digamos, todo lo que estaba pasando alrededor, y eso que él estuvo más de 2 meses internado. Y lo mismo, me sorprendió eso, ¿no? Porque por eso le preguntaba a todos, y todos decían gracias, hasta los familiares de personas fallecidas en la residencia y tal, y es como, gracias por contarlo, gracias por haber hecho esto y contarlo también y tal, porque todos necesitaban contarlo. A mí me llama la atención eso, a posteriori, digamos, después de verlo, como gracias por habernos recibido, digamos, por haber estado ahí, por haberlo contado y por todo. Y bueno, una emoción enorme. Habláis de Gaby, habláis de Julio, animamos, obviamente, invitamos a todos los que nos están escuchando que no lo hayan visto, pues obviamente que vayan al cine, que lo vean, que lo sientan. Avisamos, obviamente es duro y hay que estar preparados psicológicamente para hacerlo, pero puede servir también como terapia. Yo tuve la suerte de estar en la premiere, en el estreno, y delante de mí una chica, hubo un coloquio después de ver la peli, y una chica levantó la mano ya casi cuando nos estaban echando del cine, ya no se podía hablar más, y menos mal que se le dio el micrófono para que pudiera decir lo que dijo, porque ya lo que dijo simplemente fue gracias porque por fin he podido llorar, ¿no? Después de ver esto, o sea, llevaba meses sin poder llorar. Entonces, bueno, Esa chica era la que acompañaba al conductor de la ambulancia. En las ambulancias, sí. Entonces, yo por compartir, y igual esto pues también anima, ¿no? Para que se entienda un poco qué tipo de historias se ven, que ya Matías está adelantando. A mí hubo 2 puntos en el documental, para mí álgidos, ¿no? En los que me eché a llorar y ya pues no pude más. Carolina, que es la que se encarga de recoger las mascotas de las personas que están muy enfermas o que han fallecido por coronavirus, y se ve como los perros pues van llegando allí, ¿no? Y luego cuando van a recogerles esa alegría del animal, yo ahí me vine súper abajo. Y luego una chica que no recuerdo cómo se llamaba, pero que dio a luz y no pudo ver a su hijo hasta 2 meses después. Angie. La historia de Angie me parece, o sea, se me ponen los pelos de punta solo de acordarme de que des a luz y no puedas sentir, ver, tocar. Lo veía por una videollamada a su bebé hasta meses después. A mí esa historia, la historia de Angie, también me impactó muchísimo, porque me impactó por muchas cosas, y perdonad que vuelva un poco a lo de la capacidad que tiene una imagen de hacerte pensar. Me impactó por lo que recibí, pero me impactó también el no haber pensado jamás
en qué pasaría en esa circunstancia. Es una circunstancia muy, muy particular, ¿no? Y creo que en el documental vuestras historias reales son historias reales, algunas que sí te puedes imaginar, ¿no? De alguien que pueda, pues en el caso de un médico que te está contando su historia, pero nos hemos puesto a pensar en, por ejemplo, las historias de la recogida de mascotas que mencionaba Natalia, ¿no? Que te pones a analizar y dices, es mucho más duro de lo que puede simplemente sonar la frase, ¿no? Y dice Matías, una persona que estuvo en coma y cuando salió le contaron que había habido una pandemia. Es que son cosas muy fuertes, ¿no? Sí. Y lo de Angie es lo mismo, es decir, una persona que da luz y no puede tener a su hijo en brazos porque tiene coronavirus. Entonces su hijo tiene la suerte de nacer sano y por lo tanto le tienen que alejar de su madre durante 2 meses fue. Sí, más de un mes entubada en una UCI, claro, que es algo muy traumático. Angie es ecuatoriana, es cajera de un supermercado Día de la zona sur de Madrid, la más afectada, porque también hay historias que se han quedado fuera. Tenemos una historia de que eran 14 inmigrantes viviendo en un piso y uno de ellos contagiado. Así que él tenía la única habitación y el resto dormía donde podía, ¿no? También la zona sur ha sido más golpeada, la gente más pobre, la gente mayor y la gente más pobre, bueno, la gente pobre por el hacinamiento y la gente mayor porque este virus se ha ensañado con ellos, ¿no? Pero lo de Angie ha sido muy conmovedor. Y lo de la historia de Julio Lumbreras es ahí aún comienza un poco Goodbye Lenin, ¿no? Es como un guiño de este hombre se despierta, fue el segundo paciente de España de coronavirus y entró en la UCI a mediados de febrero. Entonces se despierta 2 meses más tarde y hay que contarle que no hay niños en las calles, en las escuelas, que no hay coches, que su querido Real Madrid no ha jugado la Champions. Claro, tío, el momento de sorpresa de qué me están contando, ¿no? Y ahí la película en realidad se la cuento a él y a todos los españoles, ¿no? Pero un poco se la contamos a él porque ahí arranca la película. ¿Sabes a mí esa parte es de las que más me impactó, fíjate, porque es que no somos capaces, y creo que intentamos traer eso, que si a nosotros el día 20 de febrero que sí, que había alguna noticia, sí, 1 o 2 casos, bueno, eran mensajes, era un rum, pero nada, nos dicen que te vas a dormir un día, te vas a despertar 57 días después, creo que has dicho, 50 y tantos. Exactamente. 57 días después y el mundo es otro, o sea, te han cambiado de planeta, te han cambiado de planeta literalmente. Es muy fuerte, o sea. Es que a mí una de las cosas que me parecen interesantes también de este documental es que, a diferencia de quizás el formato documental es así, nunca me ha pasado tampoco el que nos juntemos ahora 5 como nos hemos juntado a comentar un largo, no me haya pasado nunca, ¿no? Y menos un documental, con lo cual no sé si lo que voy a decir es de todos los documentales o en particular de este. Y es que no hay ¿cómo se dice? No, el tráiler, no, el spoiler, perdón. No hay un spoiler posible, porque por mucho que tú cuentes las historias que puedes ver en el documental, no se trata de que sepas ni el principio, ni la narrativa, ni el final. Se trata de que de verdad las veas. Es más, si te contara el documental entero y te hiciera una narrativa del documental entero, sería todo entero, sería un tráiler. Porque igualmente es, vale, esto que me has contado, lo quiero ver. Lo quiero sentir también. Quiero sentirlo. Claro. Quiero ver si esto que me estás diciendo es cierto y hasta dónde llega, ¿no? Para mí hay 2 momentos en el documental que son los que ha mencionado Natalia, por supuesto, también son muy, muy potentes, pero para mí hay 2. Uno de ellos es cuando están paseando por la UCI, perdón por el verbo, pero es lo que estaban haciendo, pasear por la UCI, viendo las diferentes habitaciones y contándole al médico la circunstancia en la que estaba cada paciente. Y hay uno de los momentos que le preguntan, ¿y este señor? Le responde, este señor está esperando a fallecer. Yo no sabía que se podía conjugar el verbo esperar y el verbo fallecer en la misma frase. Y, o sea, me pareció muy impactante, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí llega hasta estos límites, ¿no? Donde puedes conjugar estos 2 verbos que te llevan a un momento pues diferente, ¿no? Te hacen reflexionar, ¿no? Qué importante el poder reflexionar humanamente. Y lo habéis conseguido en el documental y os lo quiero agradecer, por supuesto, y por eso queríamos utilizar nuestro altavoz para motivar a la gente a que lo vea, motivar a la gente a que lo vea y que reflexione con lo que ve, ¿no?
que lo comente o que lo critique también, que al final seguro que tenéis crítica del documental, si no la tenéis será raro. Yo creo que todo es sano, todo va a ser positivo porque al final está creando conciencia, ¿no? Y decía que nos lleva a ese segundo momento que también aparece en el documental, cuando hay un momento en el que ves cómo están cargando, envolviendo en sábanas a personas difuntas. Yo no imaginé que eso nunca lo iba a ver. Eso es un acto muy valiente, ¿eh? O sea, por vuestra parte. No porque tú dirás, pues no, era lo que tenía que hacer, ¿no? Hay que enseñar el dolor, pero no se ve el dolor. No, yo no voy al cine y veo dolor. Es difícil, ¿eh? Bueno, es que había que de alguna forma ilustrar lo que decía, bueno, todo lo que estamos diciendo todos y sobre todo Matías. Es esos 1000 muertos, ¿cómo los ilustras? Pues llego a la morgue de Madrid, después de hablar con Almeida, el alcalde, otra persona que me ayudó, me dijo, bueno, vente a la morgue. Me fui a la morgue y digo, ¿puedo bajar 5 minutos a ver cómo entran las furgonetas? Porque solo me dejaban arriba. Al final me quedé 1 hora. Y puse la cámara. Bueno, moraleja, a Hernán no le invitéis nunca. Nunca. Un cafecito rápido, un fin de semana entero. Es que tengo los 2 peores genes. Italiano-argentino, sabéis que son la peor combinación posible. Entonces, claro, puse la cámara y la dejé ahí. Y era una furgoneta, otra furgoneta, sacar un muerto, ponerlo en un ataúd, clavarlo y volver. Es un plano secuencia, podría haber sido toda una película. Solo sin mover la cámara. Solo hay 2 planos, uno cuando bajan y otro cuando los envuelven y los meten en el ataúd y le ponen la cruz. Y eso me pareció que era duro de poner. Por supuesto, son unos momentos más duros de la película para mí, de los más emocionantes, pero también era importante para darle esta verdad, para romper el mito del Palacio del Hielo, sí, que para mí me parecía una discusión absurda. Yo no entendía que tantas críticas al mundo por ponerlo en portada, y también bueno, fue una fábrica de muertos. Este COVID ha sido 6.000 abuelos en Madrid, ¿no? La gente dejaba a su abuelo, a su padre en la puerta del hospital y 3 semanas más tarde se lo volvían estos señores que lo empaquetaban primero y lo mandaban a la Almudena. Entonces me parece que era, bueno, el final de la cadena de montaje de esta cosa tan terrible que nos ha pasado, que yo no la comparo con una guerra, sino con una catástrofe humanitaria. Es porque todo el mundo me pregunta, ¿tú eres reportero de guerra? Digo, para mí no, más eso fue como un tsunami en cámara lenta, ¿no? Como una especie de viento silencioso que nos arrasó a todos y nos fue confinando y fue matando a nuestros abuelos, a una generación que levantó España y que se ha ido por la puerta de atrás sin un homenaje. El minuto de silencio que dejamos en la película, que eso sí, el montor me decía, 1 minuto de silencio. Digo, 1 minuto de silencio. Porque los políticos tardaron 3 meses en dar el luto oficial. 3 meses. Entonces en la película, quien vaya a verla, y hacemos spoilers ya que nos has dado permiso, hay 1 minuto de silencio cronometrado. De hecho, uno pregunta cuánto falta, ¿no? Que son unas partes muy berlanguianas, muy española, muy bonita, tierna. Toda esa gente vino al cine y lloró mucho. Y bueno, creo que en ese sentido había que poner. Yo, Hernán, yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa. Dices, no entiendo por qué la gente critica la portada del Mundo. Yo sí lo entiendo. Lo que no lo comparto. Pero lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente por 2 motivos. Primero, porque cuando tú estás educado y aleccionado, es coherente que después pienses en función de tu educación y tu alección. Entonces, no me puedes criticar por pensar como me has enseñado a que piense, ¿no? Y a la gente le hemos, durante mucho tiempo, durante la pandemia además, se decía, no se va a enseñar porque esto no hay que enseñarlo, no hay que enseñarlo, no hay que enseñarlo. De hecho, ya pasa muchas veces, ¿no? Cuando hay imágenes que no se muestran de un accidente, ¿no? Pueden herir su sensibilidad. Por respeto a la familia. Y lo digo así porque luego voy a decir, pero cuando es un policía no pasa nada de enseñarlo. Estás seleccionado, entonces es normal que pienses así. Pero es que, además, luego, y mencionabas el Mundo, no hubo una connotación de intento político de por mostrar esa imagen. ¿O de verdad fue por intentar ayudar a que la gente pensara y supiera? Es que la gente vio ahí que había una motivación por detrás en por qué muestras la imagen ahora. Muéstrame la imagen hoy, te voy a criticar. Muéstramela mañana, y pasado, y al siguiente, y al siguiente. Ya verás que la 10ª ya no te critico. Ya, a lo mejor de verdad me estás intentando ayudar, ¿no? Entonces, fíjate, yo respeto y estoy de acuerdo en que la gente lo criticara. No lo comparto, pero es lógico que pasara. Porque unos no podían pensar de otra manera y otros no buscaban una motivación educacional y, bajo mi punto de vista, que obviamente puedo estar equivocado, honesta. Yo creo que no la había. No sé cuáles son las intenciones de la gente del Mundo, pero
Sí que te puedo decir que yo siempre trazo una línea, como trato estos temas siempre en los documentales y en los libros que hago, trazo una línea muy clara, ¿no? Si me vas a mostrar a un niño que le cae una bomba en Siria, 30 segundos en una cola de un telediario, no me lo muestres. Si me vas a contar la historia del niño, vas a ir ahí, me vas a contar qué es el conflicto, le vas a poner un contexto, vas a mostrarme a la madre, va a hablar la madre, que es lo que hacemos los reporteros realmente, pues eso tiene sentido, porque eso te aporta y te enriquece. Lo otro es el espectáculo de la muerte. Lo del mundo sí puede ser cuestionado, pero al menos en nuestra ética era... como estamos contextualizando, como estamos humanizando, vamos a mostrarlo todo. Y yo lo hago siempre en mis libros, en mis películas, en esta y en todas. Muestro todo. Y muestro a ver, tú entras al hospital, en este caso no, porque la gente estaba sedada, pero yo entro a un hospital en Kabul, en Gaza, y con una mirada sé si la persona quiere que la grabe o no. O cae una bomba en Afganistán y justo llego con la cámara y está esa madre con ese niño y si veo que me mira como, ¿quién es este tío? Digo, me voy. Pero si veo que me dice... que eso la va a ayudar a que el mundo se entere de lo rabiosa que está y a sacar su dolor, pues me acerco. Y esa también es otra línea, ¿no? Que los pacientes, en este caso, que no los pudimos poner porque estaban inconscientes, pero los que aceptaron estar, están y han firmado y siempre buscas la complicidad. Aquí no se trata de robar nada a nadie. Claro. Se trata de entre todos tratar de conseguir un mundo mejor, ¿no? Y yo lo he pasado mal en la vida en un momento... Cuando era muy joven y vivía en Asia de corresponsal, un día se me ocurrió vivía en Calcuta, fui a Nueva Delhi, tenía séptima malaria, me agarra al mismo tiempo con hepatitis, termino en un hospital público, año 94, no había móviles, no había el fax, era una cosa ahí horrible, y digo... O sea, el fax era innovación. Era innovación, puta, vamos. Y digo, puta, me voy a morir, pero más me jode que nadie se va a enterar, ¿sabes? Entonces ahí comprendí que cuando sufrimos, muchas veces tenemos la necesidad de compartirlo, ¿no? Que es como un acto reflejo natural. Sí. Estoy muy mal. Compartir el dolor. Estoy muy mal. Compartir el dolor ayuda. Claro, es terapéutico. Por eso yo creo que 2020 es una peli dura de ver, pero que tiene un efecto terapéutico, que como sociedad nos va a dejar digerir esto, ¿no? Cuando la vida te da un golpe en la cara, que nos da muchos, por suerte, para que crezcamos, para que maduremos, a veces gratuitos, pero casi siempre para que maduremos, tenemos dos opciones. Los miramos de frente y los asumimos, o los ponemos de costado. Yo me suelo poner bastante de costado porque duele mirar a tus errores, a la gente que te ha ofendido, a la gente que te ha hecho daño, duele, pero es la forma mejor para crecer como persona. Entonces, como una sociedad madura, europea, civilizada, miremos a los ojos de lo que nos pasó, no miremos por otro lado. Y en ese sentido, he tenido tanto en Matías Dumont como en Eva Cebrián dos coproductores muy cómplices, muy valientes también, ¿no? Con Matías nuestra relación empieza hace ya un año buscando, bueno, hagamos documentales, pero también para publicidad, pues las marcas también empiezan a entender que hay que vender verdad, ¿no? Que ya la gente está más evolucionada y ahí empieza nuestra relación, hagamos algo juntos, nos conocimos hace un año haciendo Kite y no sé, yo me enamoré de la potencia de este hombre, su calidad de sus trabajos, digo, quiero esa parte de calidad en mis trabajos, quiero que ese toque final de Publi también lo tenga en mis películas y ahí empieza una relación y Matías vio el primer corte y no hizo un cambio y él vio el segundo corte y dijo, aquí lo tienes Hernán y también chapó, qué lujo de coproductor. Yo a Matías le llamo Matías Kraft Dumont. ¿No lo sabías que te llamo Matías Kraft Dumont? Qué grande, gracias a mis fans. No, a ver, Hernán, nos conocimos hace un año y es verdad, y yo flipaba cómo este tipo se mete en Siria, en Gaza, en Afganistán, en todo el mundo, en cada conflicto que había a nivel mundial y él estaba ahí y se metía en el meollo de la cuestión, ¿no? En las historias, cómo llegaba a esas historias, pero siempre también desde un punto de vista, por eso, muy, muy, muy humano, ¿no? Que te llegaba, te impactaba lo suficiente, sí, pero para poder generar un cambio, ¿no? Ese cambio y a través de la empatía. Y cuando me comentó y vimos que lo que estaba empezando a suceder y tal, no lo dudé. En este momento de tirarnos flores, ¿no? Y después cuando veíamos tanto... sí, bueno, los cortes, el material, había muchísimo material y tal, pero bueno, al final tenía que... Sí, ¿qué me voy a meter? Ahí hicimos todo lo que pudimos como para mejorarlo y ponerle un poco ese craft, pero siendo un documental, al final, digamos, tampoco podés decorarlo, meterle... Claro, es que el craft tiene una definición compleja, ¿eh? O sea, ¿qué es calidad? Es una frase
que podríamos hacer un podcast. De hecho, ya hemos hecho un podcast sobre calidad. ¿Ya no lo hemos hecho, Natalia? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Esto está fatal que no me acuerde, ¿no? Hombre, hemos hecho muchos podcasts, no sé si hemos hecho... Pero la calidad tiene muchas connotaciones, porque no se trata que calidad tenga más FPS, ni más resolución, ni más multiplano, o sea, una cosa es el nivel de producción. La calidad siempre tiene que estar vinculada a un objetivo. Y en función de cuál sea el objetivo, cuanto más se acerque a ese objetivo, más calidad tiene lo que estás ofreciendo. Y si de lo que estamos hablando es de que el documental pretendía emocionar, transmitir, concienciar y mostrar una realidad, cuanto más real sea y cuanto más transmita, mayor calidad tiene el documental. No se trata de en qué resolución hemos grabado y si hay planos contrapicados o cenitales, o sea, que los hay. Son recursos para conseguir el objetivo. Exactamente. No, a nivel foto tenía unos planos espectaculares en cuanto a encuadre y tal. Obviamente, en cuanto a iluminación, al final una UCI o un hospital no tiene la mejor luz y es, terrible, ¿no? Tan blanca y tal, pero es la realidad. Tampoco puedes cambiarle y tal. Lo que buscamos sí que tenga al final, digamos, que se vea de calidad y tiene un pequeño retoque levantando colores y tal, pues tampoco podíamos rodar con unas cámaras de cine en estos... Entonces hay momentos en los que en ambulancias y tal son cámaras pequeñitas y tal, pero bueno, yo creo que llegamos a un punto... ¿Tuviste en el equipo a alguien que pasara mucho miedo, que no quisiera hacerlo, o que en algún momento dudara? Hernán, en realidad, pero... Sí, yo el primer día dije, si estaba haciendo kitesurf tan feliz. Digo, ¿por qué me meto siempre en estas cosas? No. Hernán fue el primero en meterse. Yo creo que todos tuvieron un momento, ¿no? Porque con Hernán me acuerdo, sí, de haberlo hablado. Hablábamos casi todos los días por teléfono y hubo momentos, es que esto fue muy extendido en el tiempo y cada vez se iba poniendo peor, ¿no? En marzo... Abril fue terrible, fines de abril y yo me acuerdo, pensaba, digo, ¿cómo pueden seguir ahí aguantando y todo esto? Porque cuando me contaba historias Hernán era como, era durísimo, ¿no? Pero no, aguantó. Raramente, y eso que buscó contagiarse, que creo en todos los peores puntos y tampoco lo logró. Pero no, después en cuanto al equipo... Hernán, alguien que, Sí, tuvimos un sonidista que se contagió, pero de la segunda unidad estaba en IFEMA, que yo no estaba en IFEMA. Y la segunda unidad hizo la historia de los perros y la de IFEMA, ¿no? Y lo de con Nerea Barros, y ha hecho un trabajo excelente. A mí me da todo el tiempo miedo y me pasa siempre, porque soy un neurótico y un ansioso del carajo. Digo, no tengo película, esto no sale. Encima, hay una intrahistoria que no podemos contar todavía muy bien, pero es que hay otro documental. Entonces hay una parte que ha ido a otro documental de una gran plataforma. Entonces le decía a Matías, es que no llegamos. Y yo quería tenerlo todo, quería que fuera día a día un documento. Entonces tuve muchas crisis de esto es una mierda. Pero nos pasa a todos, ¿no? Pero eso, fíjate, nos pasa a todos y es bueno también compartir esos momentos de reflexión individual. Si esperabas la respuesta, te respondo, sí, nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos. Ha sido como, nos pasa, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuesta, compartir las reflexiones internas que uno no sabe? Nosotros hacemos siempre una pregunta en el podcast, que es ¿qué has soñado hoy? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Y hace poco en uno reflexionábamos sobre la importancia de esa pregunta, aparte de que pues crea un momento de dinamización y diversión dentro de esta reunión que hacemos. Uno sabe lo que ha soñado él, pero no sabe si lo que sueña él es normal, si es habitual, o qué otros tipos de sueños suele tener la gente. ¿No? Tú dices, no, yo he soñado que he volado, te piensas que todo el mundo sueña eso. Pero es que escúchate el podcast, Hernán, porque hay unas respuestas muy potentes con eso. Mira. Te podría preguntar qué has soñado hoy. Sí, y sabes que soy adicto a los podcasts, así que ya agregaré el vuestro y ya se me hará adicto al vuestro porque veo que es fantástico. Es curioso. El otro día me hicieron la verdad que la promoción de la película ha sido bestial. Hemos estado, con Ana Rosa Quintana, ahí te digo todo, la sexta noche, vamos. En el Marca. Ya se ha hecho la crítica a Boyero, hemos sobrevivido a la crítica de Boyero, lo cual es más fácil que ir a Afganistán. Y el otro día me hicieron la contraportada del periódico y no sabía que el estilo es con los ojos cerrados la foto.
y te preguntan qué estás soñando. Y todos mis amigos en Instagram, que son unos cachondos, me decían... hay que ver la foto también. El titular pone sueño con los ataúdes. Y mis amigos me dicen, mentiroso, estás soñando con hacer kitesurf. Que se te ve el plumero. Y es verdad, llevo todas las noches, casi siempre sueño que estoy haciendo kitesurf. Amo el kitesurf, amo estar en el mar, en la naturaleza. Es lo que me mantiene más o menos cuerdo, eso y la psiquiatra y la medicación, después de tantos años de conflictos armados. Pero extraño el mar y extraño navegar. Yo me tiro 4 horas, Matías también, en eso. Somos cómplices haciendo kitesurf, que te pierdes en medio de la nada, estás solo en el mar tratando de no matarte. Entonces estás ahí estás soñando con tu momento de evasión. Exacto. De disfrute, de estar tú contigo mismo gozándolo, ¿no? Oye, qué envidia. Yo te iba a responder por él, estaba seguro. Eso es lo que sueña todos los días. ¿Pero en serio sueñas muy a menudo con ello? ¿O es Esta semana 3 veces. Pues que yo lo he intentado un montón de veces porque a mí me encanta el submarinismo y muchas noches me duermo, por favor, hoy que sueñe que estoy debajo del agua y no lo consigo, ya no sé qué hacer. Pues yo creo, fíjate que... Qué envidia me da. Es que tu sueño es bastante más difícil que soñar hacer kitesurf. No lo consigo, tío. Es que hacer kitesurf es una sensación que es parecida a otras cosas y hacer submarinismo es muy diferente a nada. Sí. O sea, estás en el agua, el kitesurf estás en el aire, o sea, tienes contacto con una realidad que conoces, entonces puedes coger ese conocimiento que tú tienes y llevártelo al sueño, ¿no? Y aparte habrás hecho kitesurf pues más de 20 veces en tu vida, seguro. Entonces... sí, es lo que más no, hago. O más de 20.000, ¿no? No he buceado tanto. Claro, entonces hay que conseguir meternos ahí, ¿no? 20.000 inmersiones debajo del mar para que llevo 50. ¿Eres capaz de pensar ahora sin dormir en la sensación que produce estar buceando el agua alrededor de ti? Ojo que es difícil, ¿eh? Sí, es complicado. Pues imagínate soñándolo. Prueba a dormir en la bañera. Con el neopreno. Bueno, venga. Hernán, quiero responderte a tu pregunta. Sí, tenías película, sí tenías documental, ¿vale? Muchas gracias. Ya lo hemos comprobado. Y está ahora mismo en los cines. Es el documental, ya lo sabéis, se llama 2020. Lo podéis ver en el cine, llevan en el cine desde el 27 de noviembre. Y en el momento que escuches este podcast, no sé cuándo será, si ya no están los cines, porque a lo mejor estamos hablando de que estás escuchando este podcast en el año 2022, búscalo en internet, que seguro que lo tenemos en 1, 2, 3, 10 o quizá nuevas plataformas que a día de hoy ni siquiera existen. Vete tú a saber. A lo mejor hasta tenéis un podcast llamado 2020 con diferentes episodios y demás. Vete tú a saber. Bueno, Hernán, Matías, Manu, Natalia, por supuesto también, muchas gracias por este momento. Espero que haya sido muy útil, que a vosotros, en vuestra casa, corriendo en el gimnasio o donde estéis y nos estéis escuchando, también lo haya sido, que lo hayáis disfrutado y sobre todo ya lo sabéis. Vamos al cine, lo vemos y luego reflexionamos, criticamos, comentamos lo que haga falta. Esto es una realidad que ha pasado y era necesario verla. Muchas gracias.